Bueno, pues retomo, os decía que en cualquier ley se va a plantear lo primero en su capítulo 1 el ámbito educativo y exige, pues lógicamente, que el sistema educativo esté obligado a desarrollar no solamente que desarrolle medidas de igualdad, sino que se obligue a desarrollar un pensamiento que valore críticamente las desigualdades entre los dos sexos. Sin embargo, sabéis que el sistema educativo español ha estado sometido a nada más y nada menos desde 1980 que a 8 leyes educativas, las cuales, independientemente del color político, ya haya sido UCD, PSOE, PP, lo que han hecho, han ido haciendo refritos de las leyes hasta que, lógicamente, en el 2004 entra en vigor la Ley de Violencia de Género, que en sus principios rectores exige que el sistema educativo vele por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para prevenir esa violencia estructural que sufrimos las niñas y las mujeres. A partir de la Ley de Violencia de Género se suceden otras nuevas leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Educación, la ley de Mejora de la Calidad de la Educación y al final la del 2020, que es la Ley Orgánica vigente actualmente, que modifica las anteriores. ¿Y qué es lo que cambia en ese momento con respecto a las leyes educativas? Que surge otra ley orgánica, que es la de igualdad, la del 2007, que es de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y ahí exige como principio rector que la educación esté implementado el concepto de coeducación. Lo exige, implica que el sistema educativo español esté absolutamente libre de estereotipos de género que suponen una clara discriminación por razón de sexos. Y esa ley obliga a educar a niños y niñas sin diferencia alguna, eliminando el género como factor de desigualdad, puesto que el género es una estructura jerárquica que implica dominación de un sexo, varones, sobre otro, mujeres. Estando tanto la Ley de Violencia de Género como la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el 2007, y además que no solamente es una ley estatal, que las hay autonómicas también que hacen referencia a esto. Bueno, pues llega la ley orgánica de modificación de la LOE, que es la LOMLOE, la actualmente hecha por el PSOE, y pese a que quieren sus principios, que la calidad de educación esté basada en principios pedagógicos que eduquen en igualdad, incluye de forma continua el concepto de igualdad de género, que sabéis que es imposible, puesto que si el género es un constructo social jerárquico, no puede haber igualdad, no se puede tratar la igualdad de género y además con un cambio aún mayor, que es que eleva el concepto de género a categoría identitaria, es decir, no solamente habla de igualdad de género, sino también introduce el concepto de identidad de género. Por tanto, una ley educativa posterior a la ley de violencia de género y posterior a la ley de igualdad efectiva entra en contradicción o, cuando no, eliminación de la coeducación. Y no solo eso, sino que las comunidades autónomas que tienen competencias educativas han aprobado leyes propias y protocolos educativos que refuerzan e introducen la identidad de género. Por tanto, si teníamos que coeducar sin estereotipos sexistas, tenemos ahora toda una colección de protocolos, leyes autonómicas y leyes estatales que lo que quieren conseguir es que todas las normativas autonómicas garanticen la igualdad, la no discriminación y la libertad, pero basado en la identidad de género. Por tanto, nos ha traído a la palestra lo que llevamos luchando desde todos los colectivos, asociaciones feministas, la realidad trans que han introducido en nuestro día a día. ¿Qué significa en realidad el concepto trans? Pues para reducir todo lo que supone es eliminar la categoría sexo y elevar la categoría género, es decir, hacer de los estereotipos sexuales una realidad identitaria e introducirla en el sistema educativo. Por tanto, aparecen los conceptos de soy trans, soy no binaria y se
se sacraliza cualquier gesto que quiera diferenciar multitud de géneros. Y es lo que nos ha ocurrido, que tenemos hasta 38 variedades de géneros. ¿Cómo se educa sin estereotipos sexistas si la mayor parte de ellos están basados en conceptos altamente sexistas? Esto es lo que está ocurriendo en el campo educativo. Que tenemos entonces la identidad de género y los protocolos educativos implican que el sexo sea irrelevante y lo importante es la manifestación del género. Y han introducido a través de que las leyes lo van a favorecer, una ideología transgenerista que ha penetrado con una inusual rapidez en todas las legislaciones y además auspiciada por la universidad. Por tanto, desde las escuelas de infantil a primaria y a secundaria, donde la forma en la que ha penetrado es mucho más contundente y perturbadora en los niveles de secundaria. Porque si es importante en la construcción identitaria del individuo desde la infancia, os puedo asegurar que en la adolescencia es donde se construye, se reconstruye, se vuelve conflictiva y está todo el sistema educativo plagado de publicaciones sobre las infancias trans, sobre la identidad de género en la infancia y en la adolescencia. A eso me refiero cuando digo que están vulnerando la exigencia de las leyes anteriores a coeducar. ¿Qué implica todo esto? Pues implica que 20 años después de la Ley de Violencia de Género, la legislación española, en concreto con la Ley 4 del 2023, que es de igualdad real y efectiva de las personas trans, si os fijáis, hasta en el título se parece a la Ley del 2007 sobre hombres y mujeres, quiere garantizar los derechos de las personas LGTBI. Y ahí, en los principios legislativos de estas leyes, se conculcan directamente derechos de niñas y de mujeres por razón de sexo. Por tanto, desactivan las medidas que la Ley de Violencia de Género del 2004 preveía para protegerlas. Y os pongo algunos ejemplos de lo que es obligado cumplimiento y que afecta a la educación en este país. Es decir, tenemos que respetar al colectivo LGTBI, donde está la T y donde se incluyen indistintamente trans y transexuales, pues la diversidad sexual y de género. Hay nuevos estereotipos sexistas que hay que respetar, hay que introducir en los materiales educativos contenidos específicos relativos a la diversidad de género. Hasta en los procesos selectivos de profesorado que va a entrar a formar a las nuevas generaciones para la adquisición de las nuevas especialidades de los diferentes cuerpos docentes, es fundamental la formación en diversidad de género, y las universidades están implementando en los planes de estudio y en sus líneas de investigación, hasta para obtener títulos universitarios de formación profesional que habiliten a la profesión docente, contenidos referidos a la diversidad de género. Eso en esas leyes, por ejemplo, se exige a la profesión docente la obligación de la detección precoz entre el alumnado de algún indicador de maltrato en el ámbito familiar por motivos de expresión de género y características sexuales. Es decir, obligan a la profesión docente a ser policías de género. Y, lógicamente, en los programas de formación hay que incluir especial atención a las personas trans, donde no se hace diferenciación por razón de sexo, sino por cómo se muestran en función del género. Y además, los planes de formación quedan a cargo obligatoriamente de organizaciones representativas de los colectivos LGTBI. Es decir, mientras que a los docentes se nos exige formación y capacitación para estar enfrente de los menores y de los adolescentes y de los jóvenes, las organizaciones feministas no van a poder acceder a esos espacios de formación porque exige la prohibición de ayudas a asociaciones que cometan, inciten o promocionen actos discriminatorios o de violencia contra las personas LGTBI. Por tanto, se prohíben las ayudas a organizaciones feministas abolicionistas de género.
Esto me parece gravísimo, ¿no? Sobre todo cuando estábamos tan orgullosas de nuestra ley, ¿no? Orgullosas. Ay, Perdón. Medidas en el ámbito de la educación. Pues, por ejemplo, además de ser de esto que os he comentado, de ser policía de género, es decir, no podemos hablar en las clases, ni siquiera en las clases, de algo tan científicamente demostrable como es el sexo en una clase de biología, porque podemos ser claramente acusadas de ser profesoras transfóbicas o asociaciones transfóbicas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Voy a poner sencillamente ejemplos en los centros educativos. Las medidas que exigen esas leyes hacen que se tenga que fomentar el derecho de admisión a todos los espacios, a todos los establecimientos abiertos al público, al uso y disfrute de los servicios que se presten, y en ningún caso se puede restringir por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Por tanto, en los centros educativos, los vestuarios, las competiciones escolares o los aseos tienen el acceso directo a los varones que se autoidentifiquen como mujeres, ¿no? Lógicamente, esto es un problema gravísimo porque las medidas en el ámbito educativo son para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Y todo lo que no sea así será acusado de transfóbico. Por tanto, considerar el género como un sistema opresivo para las mujeres, que es el fundamento de la ley de violencia de género, sería interpretado y perseguido con delito de transfobia. Y esas leyes posteriores también se han encargado de lo que no había en otras, un sistema de infracciones y sanciones que va a calificar como infracciones administrativas muy grave cualquier centro educativo, libro de texto, material educativo o actitudes docente en su libertad de cátedra que pueda hablar de forma que pueda parecer ofensiva a cuestiones relacionadas con el género. Por tanto, perdona, dime. perdona, Arantxa, te estoy dándote los minutos que has tenido. Ah, Tengo vale. la desagradable misión de ser la moderadora. En 2 minutos tienes que Ya terminar. está, Ya, ya termino, ya termino. vale, fenomenal. Ya termino. Gracias. La eliminación del sistema educativo de la coeducación y, por tanto, vulnera la ley de violencia de género es que se impide hacer ver el género y su expresión como un sistema jerárquico y discriminatorio para las niñas y las mujeres, se invisibiliza la violencia que se ejerce sobre ellas y se elimina de las aulas toda referencia, por ejemplo, a la cultura de la misoginia que justificaba la ley de violencia de género. Ya está, con eso ya he terminado. Y disculpadme, por favor, por los inconvenientes. Nada, estás disculpada, por supuesto, y perdonar a mí que sea la que tenga que controlar los tiempos. Bueno, como bien ha dicho Arantxa, esto es un esquema del el documento, ¿no? Como el documento está a disposición de todo el mundo, colgado en la página web del fórum, pues ahí está como mucho más completo, ¿no? Pero está viéndose, o ella ha hecho hincapié en aquellas leyes posteriores que están socavando todos los fundamentos por los que trabajábamos con la ley contra la violencia de género o la ley de igualdad. Pero hay bastante más en los principios, en el tema de la sensibilización y formación. Bien, pues ahora vamos a darle paso a Consuelo Abril González, que también pertenece al Fórum Feminista y a otras muchas organizaciones, y he tenido que hacer un recorte de su currículum, inmenso currículum y espectacular vida entregada a no solo a lo que es el marco teórico, sino también a la práctica y a la observación, ¿no?, del fenómeno o de lo que es la violencia machista. Ella es abogada, la conocemos todas, pero la voy a presentar porque, bueno, igual hay gente que no es del fórum y yo creo que es lo que corresponde. Ella es abogada en ejercicio desde el año 1975, experta en las violencias que sufrimos las mujeres. Presidió la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres. Fundó,
junto con Cristina Alberdi y Ángela Cerrillos, el primer despacho de abogadas dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos de las mujeres. Es presidenta de la Asociación de Mujeres por la Paz. Ha sido también presidenta de otras que no lo vamos a nombrar por cuestiones de tiempo. Ha escrito 2 libros. Uno es El divorcio y las relaciones maternofiliales. Ha participado en congresos internacionales como ponente en todo el continente americano y el asiático también. Y bueno, aparte también de participar como ponente, ha participado en cantidad de congresos, simposios, encuentros. Tiene también una amplia actividad docente como en el Instituto Internacional, en el Colegio de Abogados de Madrid para posgrados, el CEU y la universidad. Y como último a destacar, porque es el último premio que ha recibido, aunque ha recibido más menciones y más premios, el último premio recibido por su activismo y profesionalidad ha sido la concesión de la medalla a la promoción de los valores de igualdad otorgado por el Ministerio de Igualdad en febrero de 2025. Os digo, he tenido que recortar muchísimo. Ella nos va a hablar bueno, de lo que quiera, porque en el documento hemos tocado muchos aspectos de la violencia, déficits y tal, y ella ahora pues nos expondrá lo que le parezca más interesante. Sí, Cuando quieras. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Candy, vale. por tu, bueno, tu presentación, que no me reconozco porque me has dejado en el mejor de los escenarios. O sea que magnífico. Gracias a todas por estar aquí y yo creo que tenemos que hablar Sí, de la ley que ya después de no se 20 años. funciona. Y yo voy a hablar del aspecto puramente judicial Lo voy a y de los decir, a ver. aspectos jurídicos que tiene la ley. Sabemos que la ley, sabemos todos que la ley de violencia de género es la violencia que se ejerce por el hombre hacia la mujer por el hecho de serlo. Esta ley, la verdad es que ha significado un abordaje en el tema de los malos tratos y contempló en su momento distintas formas de violencia. Las más sustanciales es la física y la psicológica. En la práctica puedo decir que la violencia física sí tiene recorrido en los tribunales, pero la violencia psicológica, desgraciadamente, tiene poquísimo recorrido en los tribunales. Y esto es un problema terrible, porque en base a que no hay violencia, se pueden llegar a acuerdos, se pueden hacer unas determinadas cosas, cuando realmente la violencia puede existir. Entonces, esto sí que tenemos que darle una vuelta. Sería necesario que hubiera informes psicosociales, que hubiera informes de algún tipo en el que se pudiera acreditar que la violencia psicológica existe. Como los tribunales prácticamente no tienen recorrido, os puedo decir que ya la mayoría de las abogadas, y sobre todo las abogadas feministas, procuramos no iniciar ninguna acción por violencia psicológica porque sabemos que al final va a ser un resultado absolutamente de fracaso. Entonces, pues lógicamente tenemos que valorarlo desde ese punto de vista. Esta ley, como todas sabéis, se enmarcó en el campo de que afectaba tanto al hombre, afectaba lógicamente a la producida por el hombre, de su pareja o de su expareja. Y la verdad, podemos decir que la ley ha tenido ciertos resultados satisfactorios. En primero, la toma de conciencia de que el maltrato es un delito público, y eso fue muy importante. Y en consecuencia, que es denunciable por quien lo padece o por quien lo presencia o por cualquier persona. Y este tema tenemos que tenerlo muy presente. Es necesario que cuando se presencia un maltrato, ese maltrato se denuncie o se ayude a la víctima a denunciarlo y que no quede en silencio esa mujer, porque ese silencio para ella va a ser letal. También esta ley, una parte importante que todas sabemos, pero que lo recuerdo, introdujo un plus penal, es decir, cuando el hombre producía el maltrato hacia la mujer, había un plus penal en el cual se le aplicaba y se le penalizaba con mayor intensidad. Pero
Una vez que vemos esto, que la ley es este tipo de violencia que más o menos todas conocemos, vemos que en este momento esta ley es necesario que se revise y que se revise y que se amplíe fundamentalmente en dos campos muy importantes. Uno, que abarque no solamente la violencia que se ejerce contra la pareja o expareja, sino que se amplíe a cualquier otro tipo de violencia dirigida a la mujer. Eso sería fundamental. Por ejemplo, en el caso de un asesinato de una mujer prostituida, pues necesariamente se tiene que contabilizar como violencia de género. Este tema es importante y eso significará un cambio incluso en cuanto a las estadísticas y en cuanto a la conciencia social. Y por otra parte, hay otra cosa que tenemos que incorporar, que es imprescindible que se incorporen otras formas de violencia. Porque al principio, si digo que está la física, que sí tiene recorrido, la psicológica, que ya ni siquiera tiene recorrido, hay otras que desde luego en un tribunal tú no puedes hacer mención a ellas porque es que prácticamente no te las consideran, porque entienden que eso no es violencia de género y que en consecuencia tienes que tramitarlo en otro procedimiento aparte completamente. ¿Cuáles serían esas modificaciones que hay que llevar a cabo? Pues fundamentalmente habría que hablar de ampliarlo al concepto de violencia sexual, la violencia económica, la institucional, la vicaria y la digital, entre otras, obstétrica, podemos hablar de otras. Pero lo que sí que tenemos presente es que en la actualidad sabemos que ha habido unas medidas del Pacto de Estado. Concretamente, la ministra nos hace mucha mención a que ha habido muchísimas medidas, que son 462 medidas, relacionadas con el tema del maltrato. En estas medidas es verdad que se incorporan tres formas de violencia, que es la violencia económica, la digital y la vicaria. Pero hay que tener presente un tema, y lo hablamos, y lo hemos hablado directamente con la ministra en este sentido, y es que igual que en el Convenio de Estambul se hablan de otras violencias, cuando tú vas a un tribunal y tú haces mención a que existe un Convenio de Estambul que dice que la violencia es económica o de cualquier otro tipo, los jueces te dicen de una manera clarísima: señora letrada, bastantes tenemos con la legislación española para que venga usted con tratados internacionales. Eso es una ignorancia tremenda, porque los tratados internacionales que están ratificados por España, lógicamente, son de obligado cumplimiento. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a decir que cuando hagamos la ampliación de la ley o la revisión de la ley, es importantísimo el que este tipo de violencias se incorporen a la ley, porque es la única forma que tenemos de aplicar esa forma de violencia. En esta intervención tengo poco tiempo y voy a hablar de dos temas que son bastante importantes y que son concretamente dar unas pinceladas lo que es la violencia vicaria y la violencia institucional. La violencia vicaria yo creo que la vamos conociendo mucho más, pero la violencia institucional todavía es algo como desconocida, es algo más desconocida. Y también voy a dar unas pinceladas en relación a lo que es actualmente el rearme patriarcal. Todo tipo de medidas o todo tipo de leyes producen un rearme patriarcal. Y ese rearme patriarcal, ahora voy a hacer una mención breve, porque tengo poco tiempo, de aquel rearme patriarcal que realmente está significando una transformación y que está incidiendo en el tema de la erradicación de la violencia de género. La violencia vicaria, todos sabemos que es un tipo de violencia que sufren los hijos y las hijas por parte de los progenitores y cuyo objeto es hacer daño a la pareja, usualmente la madre. La violencia vicaria o la amenaza de ella es empleada como mecanismo de coacción y control hacia la víctima adulta con objeto de conseguir o forzar pretensiones o dañar gravemente a la pareja. Este tipo de violencia, desgraciadamente, es muchísimo más frecuente de las que nos podemos imaginar. Y este tipo de violencia se intensifica muchísimo en los temas de separación o de divorcio. Sabemos que esta violencia y esta forma de violencia vicaria hunde sus raíces en el patriarcado, en el sentimiento que tiene el marido o el padre de los niños o el padre del pater familias, de decir que es el que abarca no solamente el tema de la mujer, de los hijos, de los bienes.
Y en este sentido, no podemos olvidar que no hace tanto tiempo, y ahora precisamente van a hacer 50 años de la ley de 2 de mayo de 1975, había una legislación que decía que la mujer debía obediencia al marido. No solamente hablamos de... Perdona, me parece que hay alguien que está, a lo mejor se oye un poquito, a ver, alguien que silencie. Eva Pérez, por favor, silénciate, Eva. Vale, gracias, gracias. Bueno, estamos hablando de que efectivamente esta forma de ver la vida, como es el pater familias, pues estamos recordando que la obediencia al marido era fundamental, que el único titular de la patria potestad era el marido, que la administración de los bienes gananciales era el marido. Entonces, esta ideología patriarcal no desconoce que la forma más cruel de castigar a las madres y que aquellas que no aceptan las normas que impone el patriarcado es a través de los hijos. Es decir, los hijos, de alguna manera, son el talón de Aquiles de las madres. Sin duda, es el momento más crítico y donde se peligra más la vida de la mujer y de sus hijos, es el momento de la ruptura matrimonial. Hay distintas formas de violencia, o bastantes distintas intensidades del tema de la violencia vicaria. Una violencia vicaria se podría hablar de violencia psicológica. Esta violencia psicológica se manifiesta muy frecuentemente en los temas de separación, como decía antes, diciendo que en un momento determinado, pues tú te vas a separar, pues entonces lo que voy a hacer es quitarte a tus hijos. Eso para ellos es importante. Otra forma de amenaza o de coacción es decir, no te voy a dar un duro. Tú te vas a morir de hambre y tus hijos no vas a tener ni para darles para alimentarlos. Y te voy a dejar en la ruina. Es decir, esto sería como una especie de violencia vicaria psicológica. Otra violencia muy importante es la violencia física y la violencia sexual. La violencia sexual, es algo que podría dar origen a una conferencia íntegra, porque no sabéis la tramitación tan dificultosa que tiene el que cuando se habla de violencia sexual por parte de un padre en relación con un hijo. Ahí el tema, los tribunales prácticamente no dan sentencias favorables en casi ningún caso y lo que se hace es peregrinar, introducir muchísimas angustias tanto a las madres como a los hijos. En muchas ocasiones hay que medir mucho cuando eres abogada, tienes que medir mucho el iniciar un procedimiento de estas características precisamente por evitar todo esto. Y luego tenemos la violencia extrema, que es la del asesinato. Hoy en día, pues con el Bretón lo tenemos con Ángela Rodríguez Carreño, es decir, la violencia extrema es cuando asesinan al niño o a la niña y fundamentalmente en muchas de las ocasiones en un régimen, cuando tienen un régimen de visitas, para hacer daño a la madre, pero de por vida. Saben que es la forma de destrozar absolutamente a la madre. Pero cuando hablamos de rearme, estamos hablando de rearme patriarcal de una forma individual, con amenazas, con coacciones, con fuerza, con física, con y demás. Pero hay otros rearmes que ya son rearmes patriarcales que se han dotado de estrategias más allá de las que se puede producir a nivel individual y han dado lugar a movimientos perfectamente organizados y sincronizados que han tenido eco en determinados juzgados y con unos resultados absolutamente nefastos para las mujeres. Y esto es la aplicación del SAP, el síndrome de alienación parental. Este síndrome fue inventado por un psiquiatra, que casi no me gusta ni decir cómo se llama porque es darle publicidad, en 1985 y lo definió como un desorden psicopatológico por el cual un niño de forma permanente denigra e insulta sin justificación alguna a uno de los progenitores, generalmente el padre, y se niega a tener contacto con él. Esa es la definición que hace este Richard. Evidentemente, él era un pedófilo y era un personaje que evidentemente utilizó ese síndrome porque le venía muy bien. Lo que pasa es que desgraciadamente en muchos tribunales se ha seguido practicando, si bien es cierto que no goza de ningún respaldo científico de ningún tipo. No, está rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Americana de Psicología
y también está rechazado por una ley reciente, que tenemos una ley sobre legislación de infancia y adolescencia, y por supuesto por todas las instituciones españolas, por el Ministerio de Igualdad, por el Consejo del Poder Judicial. Evidentemente, efectivamente, está muy encapsulado, pero de alguna manera un SAP a lo mejor muy profundo no se está poniendo en práctica, pero sí que hay unas determinadas movidas relacionadas con la guardia y custodia, que hablaré un poquito más tarde, en las que de alguna manera se manifiesta que la madre interviene, que influye, que perjudica, que manifiesta y una serie de cosas. El SAP, también os digo que la forma de cómo se utiliza ese SAP, de una forma extrema, utiliza la amenaza y el castigo, que consiste en aplicar mano dura a los niños y a la madre, cambiándolos la titularidad incluso de la guardia y custodia. Cuando se ha aplicado el SAP, ha habido madres que han perdido la guardia y custodia de sus hijos y los han separado de las madres e incluso no les han dado ni siquiera un régimen de visitas normalizado, sino un régimen de visitas vigilado. Y esas medidas van acompañado de terapias para los hijos para sanar el supuesto adoctrinamiento. Eso evidentemente es el SAP puro. Insisto que yo creo que la batalla la estamos ganando y cada vez en los tribunales ya prácticamente hablar del SAP de una forma directa y clara no es posible. Se podría recurrir esa resolución o esa sentencia, pero sí de una forma indirecta, de alguna manera sí que se está utilizando. Otro tema que sí también me gusta tratar, que quiero tratar, porque este sí que me parece importante cara a la modificación que queremos introducir, y yo creo que vamos a tener muchísimas dificultades, es la violencia institucional. ¿Por qué? Porque evidentemente es pedir responsabilidades al Estado. En este sentido, yo creo que no quieren ni oír hablar de este tema, de la violencia institucional. ¿Por qué responsabilizarse al Estado? Y esta dimensión institucional de la violencia contra las mujeres es una de las novedades que la perspectiva feminista ha incorporado al análisis de dicho fenómeno. Pero todavía hoy, al hablar de la violencia contra las mujeres, no se visibiliza suficientemente que estamos ante una vulneración de derechos humanos, de los que el Estado puede ser directamente autor por acción o por omisión y, en consecuencia, tener una responsabilidad. Cada vez es más frecuente y sobre todo, os digo, a nivel internacional y en Latinoamérica es muy frecuente el que se visibilice el Estado como agente que pueda cometer formas de violencia. No solo porque sus agentes realicen actos de violencia física, psíquica, sexual, sino también por la responsabilidad que tiene el Estado en el tema de la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias contra las mujeres. Hay mucha legislación que ampara esta incorporación o este deseo nuestro de incorporar la violencia institucional en nuestra legislación. Concretamente, desde el año 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que una de las formas de violencia física, sexual o psicológica era aquella perpetrada o tolerada por el Estado. En 1996, a una convención latinoamericana importantísima que os recomiendo que leáis, que es una convención que es Belém do Pará. Y ella en esta convención habla concretamente de una forma específica de la violencia institucional y dice: los Estados partes deberán abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velarán porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de forma con esta obligación. También, por otra parte, en el año 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México también la define. Hay muchísima legislación. También en el año 2011, el Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres ha reconocido la dimensión institucional de la violencia de género y la obligación de los Estados a indemnizar a las mujeres. También por decir que en España, aterrizando un poquito en España, hay muchísima más legislación, pero por no cansaros y por hacer un recuento de un poco de las legislaciones más importantes,
Os puedo decir que en España, en el 2016, hubo una sentencia que tiene una importancia importantísima. Me repito, y está dictada con fecha en el año 2016, con fecha de 19 de diciembre, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta la hizo, fue ponente Inmaculada Montalbán, que hoy tenemos la suerte de tenerla como magistrada en el Tribunal Constitucional. Es una mujer feminista, que es una mujer que dijo lo siguiente en esa sentencia: la violencia contra las mujeres es cuestión de seguridad pública, de la que es responsable el Estado. Es decir, cuando hablamos de la erradicación de la violencia, no solamente es que los tribunales tienen que funcionar bien, es que el Estado tiene que dar garantías para que la erradicación de la violencia sea un hecho, para proteger a las mujeres. Todo eso es obligación del Estado. En el caso de que incurra y que no cumple esa obligación, hablaríamos de una violencia institucional. Cuando hablamos del recorrido internacional, podríamos decir que, que no tenemos una legislación específica, y es verdad, pero sí que tenemos convenios internacionales que hemos suscrito España y que lógicamente son de obligado cumplimiento. Aunque los tribunales digan que son en tratados internacionales y que no es legislación española, sí que lo es porque forma parte del ordenamiento jurídico y son de obligado cumplimiento. Os Consuelo, pongo ejemplos. Sí, ¿cómo vamos? te quedan 2 minutos, cariño. Bueno, pues entonces me alarga un poquito. Pues leo, o sea, ¿cuáles serían un poco los temas en concretos que podríamos decir que hay violencia institucional? Cuando el Estado hace recortes en recursos específicos contra la violencia machista, incumpliendo su mandato y limitando la salida e integración a la víctima en todos los campos. Cuando las instituciones revictimizan a una mujer maltratada. Cuando los agentes del Estado en cualquiera de sus instancias actúan con falta de diligencia o con criterios discriminatorios o estereotipados sobre la mujer maltratada. Cuando las violencias habituales y reiteradas se califican de violencias puntuales y en conflicto de pareja. De ahí que se quiera llevar a la esfera privada, como dice Vox, que sea violencia doméstica o violencia intrafamiliar y que no esté en la esfera pública para que no sea violencia estructural. Cuando la credibilidad de la víctima está cuestionada, aplicando imágenes estereotipadas de la denunciante. Cuando hay obstáculos para que las víctimas consigan una sentencia condenatoria, propiciando que su camino sea largo y complicado y que incluso se le exija heroicidad para conseguir una sentencia favorable. Cuando hay una información inadecuada a la víctima por parte de su abogado o abogada de oficio, o bien por el propio juez que cuestiona la versión de los hechos. Y cuando los operadores jurídicos y las instituciones carecen de formación en género. Y cuando son las víctimas las que se deben adaptar el relato a las categorías jurídicas, cuando es el espacio jurídico el que debe facilitar los medios para averiguar la verdad. En definitiva, es imprescindible que la violencia institucional esté recogida dentro de nuestra ley integral como una violencia más, por lo que implica de asunción de responsabilidades del Estado, tanto por acción o por omisión, y de un fenómeno, el de las violencias machistas, que se ha cobrado miles de mujeres. Me queda lo del rearme patriarcal, que solamente lo voy a anunciar y va a hablar del tema de las denuncias falsas, de las denuncias cruzadas, el tema de las guardas y custodias compartidas, el tema de la obligación de alguna manera de llevar a cabo mediación y de las campañas que hay en contra de las abogadas feministas que quieren quitarnos de en medio, con amenazas de muerte, con medios de comunicación, con redes y con toda una serie de cosas. Es muy importante, por resumir, yo creo que es importante que el tema del abogado de oficio, la abogada de oficio, le demos más recorrido para que tengan abogadas de verdad, abogadas que realmente tengan el tiempo y la dedicación adecuada a la víctima, es fundamental. Por otra parte, muy importante que demos credibilidad a la víctima, tenemos que luchar porque en los tribunales a las mujeres se las crea, cosa que no sucede y que siempre chocan con el tema de la presunción de inocencia, que es dificilísima de romper. Terminaría diciendo que la sociedad debe implicarse con su denuncia y apoyo a las víctimas. No es infrecuente tener conocimiento en muchos casos de que sabemos de una vecina, de una amiga y demás que tienen un maltrato
y que no las apoyamos y las dejamos solas. Hay que ser consciente que el silencio es letal para la mujer maltratada. Es imprescindible la solidaridad y la valentía de toda la sociedad para erradicar la violencia de género. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, y disculpa por meter prisa, pero bueno, vamos comiéndonos minutos. Gracias, muy interesante todo lo que has dicho. Y bueno, ya has apuntado cuestiones que eran déficit, pero propuestas, ¿no? Que aparecen en el documento como propuestas de mejora. Bien, pues ahora voy a pasar a presentar a la compañera y amiga y socia imprescindible en nuestras vidas. Se nota que es valenciana y que la tenemos y que la usamos en el buen sentido de la palabra. Pilar Gil Cabedo. Ella pertenece al Fórum de Dones de Chirivella en Acció de Valencia. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, abogada en el ejercicio desde el 91 a 2001 y colegiada por el Colegio de Abogacía de Valencia. Jurista actualmente de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito en la ciudad de Valencia desde el 2001 hasta actualmente. Ella, bueno, pues es un apoyo importantísimo para las mujeres de aquí de Valencia, cuando tenemos alguna duda, o lo digo por experiencia propia y seguramente muchas de las que estamos aquí, siempre tiene su mano tendida, siempre está dispuesta a ayudar, siempre está dispuesta a, bueno, pues a poner en el centro a las mujeres, las necesidades de las mujeres. Ha participado en numerosas actividades de formación y sensibilización dirigida a diversos colectivos profesionales y a la ciudadanía en general. Y también ha sido reconocida institucionalmente con las Meninas, el premio Meninas que da la Delegación de Gobierno en el 2016. Distinciones al compromiso, trabajo contra la violencia de género y también el premio Celia Morós, edición 2019, por su trayectoria profesional y personal en la lucha contra las violencia machista. El premio Celia Morós es de la Diputación de Valencia. Así es que, bueno, Pilar, cuando quieras puedes comenzar y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Candy, por tus palabras. Y bueno, yo voy a ir directa porque vamos justitas de tiempo, directamente a, pues bueno, comentaros un poco pues las aportaciones que hemos hecho, pues bueno, desde sobre todo la experiencia en el ámbito de la justicia y de los recursos psicosociales a los que las mujeres tienen derecho, sobre todo a partir de la publicación de la Ley 1/2004. Todas coincidimos en que esta norma supuso un gran avance. Yo tengo la experiencia personal de haber estado tratando con asuntos de violencia contra la mujer antes de la puesta en marcha de la ley y después de la puesta en marcha de esta ley, y desde luego ha sido una herramienta fundamental pues para trabajar y para intentar obtener cambios, sobre todo en la mirada de una sociedad entera que desgraciadamente sigue teniendo pues esa mirada desigual entre hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres, pues sabéis que es el mecanismo que utiliza el patriarcado para tener subyugada a la mitad de la población por parte de la otra mitad de la población. El análisis que nosotras hicimos desde el ámbito de los recursos públicos, en concreto del ámbito judicial, y siguiendo un poco la línea que nos ha dejado magníficamente entrever Consuelo en su exposición, pues bueno, ese maltrato institucional del que ella ha hablado y que consideramos que es fundamental que por parte de quien corresponda se produzca la introducción de este concepto dentro de nuestra legislación. Pues bueno, ¿cuál es el origen? ¿No? El origen, desde luego, es este rearme patriarcal del que ha hablado Consuelo. Pero desde luego, este rearme tiene su origen en que siguen perviviendo esos estereotipos y prejuicios de género en el ámbito de la justicia, pero que son el exponente de que en la sociedad siguen muy arraigados, como ha comentado también Arantxa.
Desde luego que la relación entre esta victimización secundaria y esa carencia de perspectiva de género profundiza muchísimo más, si cabe, en esa sensación de desprotección que tienen las mujeres cuando pasan a través de los procedimientos judiciales. Y es que existen numerosos prejuicios hacia las mujeres víctimas de la violencia. Pues la recurrente afirmación de que las mujeres denuncian pues, para obtener beneficios en los procesos de separación o divorcio, que denuncian para obtener ayudas económicas, que denuncian para vengarse o por despecho, que las mujeres extranjeras denuncian para obtener su regularización administrativa o que denuncian para que, fijaros qué malas somos, ¿no? Para que los hijos no se relacionen con sus padres. Vemos que la mirada de los operadores jurídicos pues, está distorsionada de partida y ello origina enormes sesgos, por un lado, a la hora de valorar la gravedad de situaciones que tienen que obtener una protección y, por el otro lado, para obtener la oportuna reparación por parte de los órganos judiciales y de la justicia penal. Otra manifestación, ¿no?, de este rearme patriarcal y del que ha hablado ya Consuelo, es que esta norma, que es una norma fundamental, no basta que la tengamos, se tiene que poner en marcha, tiene que ser aplicada y para ello pues hacen falta medios materiales y sobre todo medios personales. Y estos medios humanos han de disponer de formación y de sensibilización adecuada para el importantísimo papel que van a desempeñar. Bueno, pues esta negligencia estatal que supone que no se apliquen los adecuados medios materiales y humanos se plasma en muchísimas circunstancias. Consuelo ha hablado de algunas, pues por ejemplo, a mí se me ocurre hablar de la necesaria asistencia por abogadas y abogadas de turno de oficio en la interposición de las denuncias, que es un momento fundamental para que se haga efectivo el derecho que tienen las mujeres a la asistencia letrada con carácter previo a la denuncia. En las comisarías pues se prioriza la rapidez o terminar rápidamente el atestado a esperar la presencia de los abogados y las abogadas. Esto tiene esta vertiente y por otro lado tiene la vertiente de la falta de compromiso por parte de las instituciones competentes en dotar adecuadamente de número de profesionales a estos turnos de oficio. Luego tendríamos que hablar, sería otro aspecto, hablar de la calidad de la asistencia letrada tanto al inicio como durante el transcurso de las actuaciones judiciales, ¿no? Consuelo también lo ha comentado y yo profundizo en este sentido. En los procedimientos civiles se tiende a llegar a acuerdos con el victimario más que a otorgar, a proteger los intereses de las víctimas y sus hijos e hijas. Por otro lado, esto de los juicios rápidos, aplicar este tipo de procedimientos también se tendría que revisar, porque la investigación y la instrucción se queda reducida al último hecho violento y se queda al margen pues, todo un contexto de violencia y otros muchos incidentes que podrían configurar tipos penales mucho más graves. Además de la importancia que tiene investigar el contexto para valorar el riesgo al que puede estar sometida una mujer y poder así pues, adoptarse las medidas judiciales de protección adecuadas. Otro tema importante que últimamente estamos detectando muchísimo es el tema de las denuncias cruzadas y el tema de que no se investiga suficientemente la legítima defensa, que en general no se suele apreciar. ¿Con esto qué está ocurriendo? Pues que los abogados y las abogadas aconsejan a sus clientas que para no resultar ellas también condenadas, pues que se acojan a su derecho a no declarar y normalmente estos procedimientos terminan archivados y las mujeres teniendo que volver a sus domicilios con sus maltratadores. Detectamos también por parte de alguna parte de la Fiscalía pues un sesgo importante, una carencia de perspectiva de género que impide que se aplique la tipología delictiva de forma certera y que se soliciten las medidas de protección adecuadas. Otro tema importante que consideramos relevante es la evaluación de riesgo. Sabéis que las fuerzas y cuerpos de seguridad, a través del sistema Biogen, hacen una valoración inicial del riesgo y con ello y junto con el atestado los jueces tienen que decidir si adoptan medidas de protección o no las adoptan. Resulta que tenemos unidades de valoración integral forense que pueden también hacer la valoración del riesgo y los juzgados no están solicitando estas valoraciones.
tenemos que el 33,3% de las medidas de protección que se solicitan en el segundo trimestre del 2024 se denegaron un 33,3%. Y esto es importante acreditar este riesgo para que los jueces lo tengan claro y adopten las medidas de protección. Respecto del maltrato institucional a las mujeres, no tengo nada más que añadir a lo que ya ha comentado Consuelo. Señalar únicamente que nos preocupa muchísimo la jurisdicción de menores y cómo se está abordando el tema de la violencia de género en chicos y chicas, en la parte que me toca a mí, en la parte de las menores. Pues bueno, detectamos por parte de la Fiscalía pues esta carencia de perspectiva, diría, falta de sensibilidad hacia estas menores, y yo diría también un inadecuado trato a personas que son menores de edad y que lógicamente tienen una forma de comprender la realidad distinta y que se tiene que tener muchísimo cuidado. Bueno, esto está impidiendo también una adecuada investigación en la jurisdicción de menores. Sabéis que se han incrementado los datos y esto sería importante también abordar. Otro tema que quería comentaros, bueno, nos preocupa también la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la justicia en la parte penal, que va a implicar que los juzgados de violencia sobre la mujer que están atendiendo los asuntos de violencia a la pareja o a la expareja van a atender también los asuntos de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja. Si no se les dota de medios humanos suficientes, va a ser un caos. Esto también es importante remarcarlo y estar atentos. Y luego la siguiente pata de la que yo os quería comentar es la pata que nosotros también tocamos diariamente, que es el ámbito de los recursos sociales. Sabéis que no es posible la reparación del daño producido a las mujeres sin una reordenación vital que tiene sustento en estos derechos sociales que vienen reconocidos en la Ley 1/2004. Respecto de todo este conglomerado, ¿no?, de servicios y recursos que tenemos en marcha, que depende de la comunidad autónoma, pues están organizados de una manera o de otra, pero bueno, yo creo que voy a dar voz a todas las comunidades autónomas con este análisis que hemos hecho, lo que es trasladable perfectamente desde la Comunidad Valenciana al resto de comunidades autónomas. Bueno, pues decir respecto de los servicios especializados de atención integral a las mujeres, bueno, pues que los tiempos de espera siguen siendo largos para ser atendidas, para las citas con las profesionales. Por supuesto, por un lado, para el inicio de las necesarias intervenciones psicoemocionales con las mujeres, para esa recuperación psicológica y emocional, como para la tramitación de las ayudas a las que pueden tener derecho. Por otro lado, las enormes dificultades que están teniendo las mujeres para obtener las acreditaciones como víctimas cuando no consiguen las órdenes de protección o las sentencias condenatorias. Respecto de los servicios sociales municipales, que son los más próximos a las víctimas, bueno, pues tenemos que remarcar carencias centradas en escaso personal y en la excesiva burocratización en la tramitación de estas ayudas. Otro tema importante que detectamos es la falta de recursos en materia de vivienda. La vivienda es un derecho imprescindible para que las mujeres que necesitan alejarse de los maltratadores puedan hacerlo. Y muchas mujeres se encuentran con la disyuntiva de tener que volver con su maltratador porque no se les otorgó una orden de protección, o tener que marchar a viviendas precarias o pisos compartidos, porque no hay un plan de vivienda que provea a las mujeres de manera ágil a una vivienda digna. Los centros de acogida no son la panacea, también faltan plazas y también hay mujeres que tienen dificultad a la hora de acceder a estos recursos. Por ejemplo, hablaríamos de las mujeres con adicción, con las que se encuentran en situación de calle, con las que tienen problemas de salud mental. Todas ellas multiplican por 100 las dificultades para acceder a los recursos específicos que se adapten a sus necesidades. Tengo que mencionar también específicamente a las mujeres víctimas de edad avanzada y la falta de recursos adecuados a su situación vital. Esto es muy destacable y habrá que hacer también un seguimiento. Remarcaría también la necesaria especialización de los y las profesionales en la atención a mujeres vulnerables.
Y quiero hablar de las mujeres con discapacidad, con adicción o con problemas de salud mental, mujeres en el mundo rural y en especial la situación de las mujeres migrantes, dado que requieren la activación de otros recursos como por ejemplo son los de extranjería en el caso de las mujeres migrantes, procesos que son farragosos, dificultosos y lentos. Por otro lado, destacar que el tema de la dependencia económica, que es un gran obstáculo para las mujeres que quieren romper con el ciclo de la violencia, junto con la precariedad en el empleo de las mujeres, hace que esta dependencia económica sea difícil de romper también. Entonces es necesario pues, que se hagan planes de verdad, de intervención diana para abordar estas cuestiones tan importantes. Yo, pensando en todo esto y en todas las dificultades que tienen las mujeres, todo lo que tardan las ayudas en tramitarse, las que son denegadas, en fin, sería necesario avanzar y encontrar una fórmula por la que las mujeres no tuviesen que peregrinar de un recurso a otro para activar estos recursos y hacer efectivos sus derechos. A mí se me ocurre hablar de un sistema biogen, como el que tenemos en materia policial, pero un biogen social, ¿no? Donde pudiesen participar todas las instituciones competentes, tanto a nivel nacional como autonómico como municipal, ¿no? Y fuese una herramienta donde se pudiese activar pues, todos los derechos a los que esa mujer en concreto pudiese tener derecho, ¿no? Respecto, y ya termino, sé que se me ha terminado el tiempo, Candy, en el ámbito sanitario es necesario y es muy importante lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana con los cribados. Se han detectado muchísimos casos de violencia que no estaban aflorados y sería necesario seguir profundizando en la detección precoz de la violencia machista, implementando por un lado formación continuada para el personal sanitario y por otro sistemas de cribado que determinen estos supuestos de violencia que no ha emergido y que siguen estando muchas mujeres sumidas, como demuestran las estadísticas. Entonces, bueno, pues la atención integral a las mujeres de todas las violencias es un concepto que debe estar siendo redefinido constantemente, ha de ser adaptado continuamente a las necesidades reales de las mujeres y además de una forma rápida y eficaz. Las mujeres no pueden esperar a que las instituciones nos pongamos las pilas porque ellas necesitan que todo esto se ponga en marcha de una forma rápida. El abordaje de la lucha contra la violencia machista implica muchísimos organismos, ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos. Se tiene que tener una visión global y una coordinación real y eficiente. Y además una supervisión constante. Para mí este tema es importantísimo. Se tendría que supervisar cómo se está actuando, se tendría que supervisar los fondos que se destinan a la violencia de género y ver si realmente las inversiones que se hacen tienen un resultado y una efectividad real. Y con esto ya creo que estoy en tiempo y termino. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por esa capacidad de síntesis que has tenido. Mirad, en un principio, bueno, pues sabéis que aparte de que me he tomado la licencia de darles más tiempo porque el tema es importante, hay un trabajo no solo individual y colectivo detrás de todo lo expuesto y me parecía que valía la pena darles algunos minutos más. Las conclusiones han ido tratándolas las tres, ¿no? Detectar el problema y hacer conclusiones. Yo lo que os propongo es entrar al coloquio, ¿no? Si alguna compañera quiere hacer alguna pregunta concreta o le ha quedado alguna duda, porque las propuestas y conclusiones están en el documento, ¿no? Para no pillar más tiempo. ¿Os parece bien? Sí, claro, Bueno, claro que sí. Sí, sí. Bueno, pues si hay alguna compañera que quiera intervenir, que levante la mano, que, bueno, que ponga la manita o que lo diga.